Bueno, Dios les bendiga. Entonces, qué bueno es exaltar a nuestro Dios y reconocer que Él merece toda la gloria en todas las cosas, ¿no? Así que ahí vamos a apuntar nosotros y este va a ser nuestro enfoque en esta mañana. El día de hoy, yo quiero compartir con ustedes la importancia de permanecer firmes en la esperanza. Y quiero que me acompañen ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Firmes, mantengámonos firmes en la esperanza. Ese es el tema de hoy, si a usted le gusta anotar. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, después de que el capítulo 10 empieza a expresar todo el sacrificio de Cristo y hace una comparación del Antiguo Testamento, del sumo pontífice, el sacerdote, el derramamiento de la sangre, todo lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento, la expiación, ese proceso por el cual nos llevaba Dios, y el tabernáculo nos enseña cómo entra uno al atrio. Está el altar del sacrificio, y en ese altar del sacrificio es donde cada persona llevaba sus ofrendas, llevaba su ofrenda delante de Dios, y en ese momento, en el caso del pueblo, que era un cordero, cada persona que llevaba su ofrenda, su cordero sin defecto, y que lo creaban desde pequeños para estar con él, con la familia, entonces la persona que lo llevaba era la persona a la que degollaba a este animal, se derramaba la sangre, y el sacerdote tomaba esa ofrenda, la ponía ahí en el altar de bronce donde era quemado todo eso, pero esta sangre después era llevada hasta el lugar santísimo, donde se llevaba ahí en el propiciatorio, y ahí se ponía para justificar, para perdonar los pecados del pueblo. Y esto hacía el pueblo de Israel cada año. Iba con una ofrenda ante Dios, ¿sí? Y además estaba otro que le llamaban el chivo expiatorio, y estaba este que los sacerdotes ponían las manos sobre este animal, e imponían las manos, y era un acto de transferencia de pecado, de todos los pecados del pueblo hacia este animal. Y después este chivo lo despedían y lo llevaban para el desierto para que se perdiera y se fuera y desapareciera. Y el simbolismo es que se llevaba todos los pecados y se olvidaban de ellos. Entonces era importante la ofrenda por el pecado, el sacrificio, el derramamiento de la sangre, ¿sí? Pero también cómo Dios daba el perdón de pecados, y a través de este perdón de pecados el hombre podía ser reconciliado con Dios, donde era libre de la maldición del pecado, era perdonado, pero no solamente llevaban la ofrenda como otras naciones o como otros sacrificios hacían, como para aplacar la ira de un Dios enojado por el pecado, no, sino que Dios mismo por amor los perdonaba, y además que traían su ofrenda, y la sangre restituía, o la sangre redimía. Entonces el animal que era el sustituto, el que ocupa nuestro lugar, que no iba voluntariamente porque era un cordero que uno llevaba, entonces ese era nuestro sustituto que ocupaba nuestro lugar para morir en lugar de nosotros. Esto es tremendo, a mí me impacta mucho porque Hebreos habla de todo esto, y habla de cómo Dios nos reconcilia, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos ama, que acepta nuestra ofrenda. Y esto, todo lo que es el tabernáculo, nos enseña cómo llegar hasta el lugar santísimo, primero con el sacrificio, después con una vida de adoración y de compromiso, y después podemos entrar a ese lugar, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 10 habla de esto, menciona cosas del Antiguo Testamento, y trata de hacer una relación de lo que es el Antiguo Testamento, todo el cordero, toda la expiación, con el sacrificio de Cristo. Y esta relación que la trata de mantener continuamente nos lleva al versículo 23. Yo quisiera leer desde un poquito algunos versículos antes, ¿sí? Eh, si usted me permite, ahí
Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Entonces vea el contexto en que se está hablando este pasaje y es aquí donde yo quiero llegar a este punto en el versículo 23, que dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces yo quiero hablar exactamente de cómo estar firmes en esta esperanza, de la palabra que Dios nos dio, que es un año de esperanza, y venimos dando algunas charlas de la esperanza con Lucas, sí, con Anita, conmigo venimos hablando algunas cosas de la esperanza. Usted puede verlas en nuestro canal de YouTube, las anteriores, para que vea cómo Dios nos ha estado hablando en algunas cosas muy específicamente, pero esta mañana yo quiero hablarte de estar firmes en la esperanza. Y en el pasaje de Hebreos 10, 23 al 25, empieza a mencionar una palabra muy importante, que es la palabra mantengamos, ¿sí? Esta palabra mantengamos viene de la palabra cateco, o de ahí viene catequesis, cuando usted ha escuchado esta palabra, o de catecúmeno, viene esta palabra cateco, que quiere decir retener con firmeza, poseer, tener, mantener, guardar, ¿sí? Y me gusta esta primera expresión, retener con firmeza. Entonces aquí está la primera parte que habla acerca de la esperanza. Dice, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, ¿sí? Entonces esta parte de mantener es muy importante para nosotros porque nos lleva a entender que hay un trabajo de parte nuestra que es mantener con firmeza lo que se nos ha sido dado. O sea, yo lo tengo que cuidar, ¿sí? Tengo que cuidar, tengo que mantenerlo, esa esperanza que habla la escritura, que es ese entusiasmo continuo de saber en quién hemos creído, o esta esperanza de saber quién es el centro de nuestra vida, que es Jesucristo. Y en el libro de Hebreos habla exactamente y pone a Jesús como el centro de todo, como el sumo sacerdote, el profeta, el rey, pero también lo pone como el cordero que fue sacrificado para darnos vida, para darnos salvación, para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo y vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, firmes en la esperanza tiene que ver primeramente con mantener, con retener, con firmeza, con contener, con cubrir, con de alguna manera controlar, en el sentido de que yo no puedo permitir que mi vida de relación con Dios
y a quien estoy adorando y a quien estoy exaltando y a quien vive en mí, yo puedo abandonarlo o dejarlo. Entonces tengo un compromiso de mantener esta relación con Dios de una manera importantísima. Primeramente es esto, ¿no? Porque la esperanza es el entusiasmo que nosotros tenemos en Cristo Jesús de que Él va a venir otra vez y por el cual usted y yo vivimos. Entonces, ¿cómo mantengo mi esperanza? ¿Cómo me mantengo firme? Bueno, es la actitud, pero tiene que ver la acción donde en mi vida retengo con firmeza, poseo lo que Dios me ha dado, lo mantengo también, o sea, le estoy dando un tipo de mantenimiento a esta relación con Dios, porque esto es lo que me mantiene en esperanza, esto es lo que mantiene la esperanza y esto es lo que me permite a mí, en mi vida como cristiano, poder tener esta comunión continua con Jesús. Espero que me vaya explicando en esta mañana, por eso le hablé un poquito acerca del Antiguo Testamento, todo este proceso de llevarnos a Jesús y cómo Hebreos empieza a explicarnos así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo a través del camino vivo y nuevo que Él nos abrió, a través de su sangre, nos acercamos confiadamente ante el trono de Dios. Y después empieza a hablar, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Entonces, aquí esta palabra de mantener es mi responsabilidad. O sea, nadie va a mantener por ti o por mí la esperanza. Es algo que me toca a mí, le toca a usted. Usted y yo no podemos echarle la culpa a nadie de por qué no hemos mantenido nuestra relación con Dios, más que usted y yo somos los responsables de mantener. ¿Por qué? Porque como tengo esta esperanza que es en Cristo Jesús, que es mi Salvador, y esta esperanza de que Él va a venir otra vez y que lo estoy esperando, entonces es mi responsabilidad mantener firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Entonces, como primer punto, para mantener firme, necesito exactamente retener con firmeza, cultivar, ¿sí? Guardar, impedir que cualquier cosa venga a destruir la relación que hay entre Dios y nosotros. No puedo permitir que nada interfiera en el sacrificio que hizo Cristo Jesús por usted y por mí. ¿Para qué? Para que esta relación se mantenga. Entonces vea cómo el pueblo de Israel anteriormente llevaban las ofrendas, ¿sí? Y cada vez que era sacrificado ese animal, el sustituto, entonces era derramada la sangre y eso nos redimía de todo pecado por el derramamiento de la sangre. Y había reconciliación. Había comunión con Dios otra vez. De hecho, el pueblo, de hecho, Dios mismo estableció el tabernáculo en medio de todo el pueblo y todo el pueblo alrededor con sus tiendas estaban cerca del tabernáculo, pero el tabernáculo siempre en medio, siempre en el centro, porque el deseo de Dios siempre fue estar en medio de su pueblo. Y el deseo de Dios es estar en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros, y por lo tanto yo tengo que mantener esta comunión. Ahora yo ya no tengo que llevar estas ofrendas. Ya Jesús mismo hizo la ofrenda en la cruz de una vez y para siempre, para que la sangre de Cristo en delante del trono de Dios nos permita entrar al lugar santísimo, porque Él es el sumo sacerdote y a través de Él es que podemos llegar a la presencia de Dios. Por lo tanto, yo tengo que mantener, es mi responsabilidad mantener, ¿sí? Mi relación con Dios. ¿Cómo mantenemos nuestra relación con Dios? A través de la obediencia, a través de la comunión con la palabra, a través de la oración, del charlar con Dios, a través de la práctica de la palabra, porque esto me lleva a experiencias con Dios y entendiendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente, es suficiente
para que podamos tener nuevamente relación con Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, fuimos reconciliados por la sangre de Cristo. Entonces, mi compromiso ahora como hijo de Dios, como cristiano, es mantener firme esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De que Cristo viene otra vez. ¿Sí me voy explicando? Entonces, esta es mi responsabilidad, nadie más. Usted podrá decir, no, es que las luchas de aquí, las tentaciones, sí, pero ahora yo ya tengo la sangre. Ya nada puede invalidar. La sangre de Cristo es suficiente, es tan poderosa que nos redime de todo pecado, pero la acción de nosotros hacia Dios en nuestra relación de fe hace que se active el poder de la sangre en medio de nuestras vidas y otra vez estemos en una continua relación reconciliados con Dios para vivir la vida que a Él le agrada y una relación, escuche bien, una relación de amor, una relación donde empezamos a conocer el corazón de Dios, el corazón de Jesús, el corazón del Espíritu Santo, el corazón de la Trinidad, el corazón de nuestro amado Padre, y es a partir de ahí que nos permite mantener firme y sin fluctuar la esperanza, ¿sí? La esperanza. Ahora, esta comunión que debemos mantenerla en amor, esto es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, esto es lo que le va a dar enfoque al destino, esto es lo que va a traer alimento a nuestro espíritu. Pero la vida cristiana no solamente queda aquí. Yo entiendo que cuando estemos con Jesús y cuando Él venga por su iglesia, allá vamos a estar adorándole a Dios completamente. Ya no tenemos que evangelizar a nadie, ¿no? Vamos a estar con Él, disfrutando de su amor, disfrutando de su presencia. Pero aquí en la tierra, el apóstol, aquí el autor de Hebreos, nos lleva a un nivel de compromiso que es la segunda parte que nos toca hacer. Mire, la palabra cateco, ¿sí? Que tiene que ver exactamente con mantener, con cuidar, con firmeza, con poseer, con impedir que cualquier cosa venga a contaminar esa relación. Entonces es mi responsabilidad mantenerla y disfrutar de la presencia de Dios y gozarme en Él, de su amor, en la comunión, por supuesto. Pero viene una segunda parte que es la que nosotros necesitamos también comprender para entender el sacrificio de Cristo y cuál fue la razón por la cual vino a morir en la cruz. Primero entendemos que Él vino para salvarnos, para morir por todos los pecadores y para traer vida eterna. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, hay una promesa de vida, hay una promesa de salvación, hay una promesa donde Jesús viene a romper con la maldición del pecado, con la maldición de la muerte y darnos vida en Él. Darnos vida en Él. Ahora que yo ya mantengo esta comunión firme y sin fluctuar, impidiendo que se contamine, impidiendo que algo venga a obstruir mi relación con Dios, después viene esta segunda parte cuando habla la Biblia y dice, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Sí? Y aquí viene otra palabra. La palabra homología, ¿sí? Así como lo escucha, la palabra homología. ¿Qué es la homología? ¿O qué significa esta palabra homología? Bueno, esta palabra homología tiene un concepto, una concepción de relación o compromiso o acuerdo que se hace entre dos partes. Pero este acuerdo es un acuerdo que implica una relación. Y esta relación que se da
es una relación que se contrae con Dios, con el Hijo, y esta es la palabra que se traduce como profesar, la palabra homología, ¿sí? Y se refiere y se asocia a la persona de Cristo, ¿sí? En este caso Hebreos destaca la homología, es la exhortación, por ejemplo, a mantener firme esta confesión. O sea, a qué se refiere profesar? Bueno, se refiere exactamente a que usted y yo tenemos una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad que tiene que ver con la necesidad de un esfuerzo tenaz en conservar firmemente este compromiso, ¿sí? Pero tiene una connotación de obligación, tiene una connotación que nos ata, que usted y yo tenemos la responsabilidad, o sea, es como un juramento, una promesa, un acuerdo donde confesamos nuestra fe. Fíjese qué fuerte es esta palabra aquí en el hebreo. Sí, perdón, en Hebreos, cuando dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, la confesión de fe. Esto es la homología, la palabra homología es nuestra confesión de fe. Y esta confesión de fe se traduce como obligatoria, pero no obligatoria como hacerla de mala gana o hacerla forzadamente, no, surge de la palabra cateco que hablaba hace rato de una relación de amor con Dios y que yo voy a mantener esta relación de amor con Dios, pero después esto me lleva a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de mi esperanza, o sea, mi confesión de fe como hijo de Dios me lleva a hablar de Jesús, a hablar a otros de la esperanza que el mundo necesita hoy día. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, a mí me impactó mucho esta palabra que estoy compartiendo con usted, porque el pueblo hebreo se encontraba en una situación media complicada, además de que estaban dispersos en diferentes lugares siendo perseguidos. La tendencia del pueblo era como regresar a los antiguos preceptos. Y el autor también está exhortando al pueblo de Dios a mantener su relación con Cristo. O sea, no regresar a las antiguas tradiciones que como judíos ellos tenían, a regresar otra vez a, no sé, otra vez a los animales, a regresar al antiguo pacto. No, ya hay un nuevo pacto y este nuevo pacto es con Cristo Jesús. Entonces tú en tu vida como cristiano, tú ya no puedes regresar a las obras muertas, ya no puedes regresar a la vida pasada, ya no podemos regresar a la vida que a Dios no le agradaba, sino que ahora como somos y entramos en un nuevo pacto con Cristo Jesús y estamos viviendo esta vida, tenemos una responsabilidad muy grande porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no puede llevarnos a una actitud pasiva como cristianos, solamente quedándonos manteniendo la comunión con Dios y no yendo a la segunda parte, que es la confesión de fe. Y esto es fuerte. Confesar nuestra fe. Todo lo que vivimos con Jesús, tenemos que hablarlos. Tenemos que anunciarlo. ¿Sí? Tenemos que declararlo. Tenemos que hablar, recordar a las personas que hay una esperanza, que hay una persona que trae vida, que hay una persona que cambia la vida, que trae vida eterna, que trae una comunión, que trae amor, y este es Jesús. Y esta es la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios de hablar de Jesús a otras personas. No caiga en la trampa, porque el pueblo de Israel, este pueblo, específicamente los hebreos, había una tendencia a regresar a los rituales, la oración,
los sacrificios, las ordenanzas, o sea, todo lo hacían bien. O sea, tratar de llevar la ley, la palabra, conforme a todas las tradiciones y estaba bueno, pero en el nuevo pacto con Cristo Jesús, nosotros mantenemos esta comunión haciendo lo que a Dios le agrada, en obediencia a la palabra, pero no nos quedamos ahí. Y hay una trampa donde mucha gente incluso se está metiendo a pensar, bueno, sí, hay que mantener esa comunión con Dios y es como cuando Jesús estaba ahí en el monte y de repente aparecen Moisés y Elías y Pedro le dice, wow, qué bueno es estar aquí contigo, con tu presencia, vamos a cuidar esto, no hay que perderlo, ¿quieres que arme una enramada, una casita de campaña para que estemos todos acá? Jesús y ahí callan a Pedro, ¿no? Porque ya no lo dejan hablar. No es en este sentido que tenemos que mantener esta comunión con Dios. O sea, hay una razón de la comunión, hay una razón de nuestra relación con Dios y es lo que dice Hebreos. Mantengan firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Y aquí profesamos es homología, la palabra homología y tiene que ver con la confesión de nuestra fe. O sea, tiene que ver con nuestro compromiso con Cristo, con el nuevo pacto, pero con el mandato que Él nos dio en Mateo 28, en el último capítulo, cuando dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, observe esto, es muy importantísimo. Es muy importantísimo porque yo entonces no voy a caer en una actitud pasiva como cristiano, donde, bueno, sí, todo va a llegar en su momento, hay que buscar la presencia de Dios. Y no se confunda. O sea, yo busco la presencia de Dios, tengo la comunión con Dios, tengo esa relación de amor, pero tengo una obligación, tengo una responsabilidad, confesar mi fe. La pregunta para nosotros sería, ¿estamos manteniendo, sí, esta esperanza? Sí, sí la estamos manteniendo, pastor. Estoy teniendo unas experiencias con el Espíritu muy fuerte, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo todo eso lo estás llevando o lo estamos llevando a la gente que no tiene esperanza? ¿Sí me explico? O sea, yo no me puedo quedar callado y no hablarle a la gente de Jesús que tengo en mi trabajo, con mis vecinos, ¿sí? Donde voy, por donde vaya, tengo una responsabilidad, tengo una relación con Dios que me lleva a un acuerdo, a esta exhortación que se hace, que tengo que hablar de Jesús, de anunciar la palabra, ¿sí? Dios, aquí nos está recordando a nosotros como fieles en Dios el deber de conservar la palabra entre Dios y la comunidad. Y con esto se pone el realce, uno de los aspectos más significativos de esta palabra homología es una manifestación pública que nos ata y obliga, como de la cuestión de hacer un juramento o promesa solemne. Por lo demás, si esto es válido, en general lo es todavía más fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que profesar mi fe. Profesar mi fe significa confesarla, hablarla, predicarla. Amén. Esta es nuestra responsabilidad. Esto es permanecer firmes en la esperanza. Mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y luego empieza a hablar cómo también profesamos nuestra confesión de fe. Tengámonos en cuenta unos a otros, por ejemplo, dice ahí, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, hay un trabajo que nos toca a todos nosotros como hijos de Dios, que es mantener la vida de comunión unos con otros. O sea, es responsabilidad de todos. Escuche bien, no solo del pastor, es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y luego, ¿qué dice?
y a las buenas obras. O sea, las buenas obras como consecuencia de esta comunión con Dios tiene que ver también con nuestra confesión de fe. Tiene que ver con la palabra homología que dice aquí que es la esperanza que profesamos y no dejamos de congregarnos como es la costumbre de alguno, sino animémonos unos a otros. Animarnos unos a otros, ¿sí? Qué bonito esto, ¿no? Animémonos unos a otros, considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25, ¿sí? Dice, exhortándonos unos a otros. Esta palabra exhortándonos tiene que ver exactamente con la palabra de búsquense, anímense, confórtense, empújense para continuar adelante y no flaquear. Aquí es nuestra responsabilidad. Entonces nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Te dirá, bueno, si no tenemos salón, no tenemos salón. Somos la iglesia y usted y yo desde su lugar, desde donde estamos, tenemos que ir a la segunda parte y no quedarnos en la enramada ahí con el Espíritu Santo. Tenemos que ir, tenemos que estimularnos al amor como una manifestación del carácter de Cristo. Esto es una manifestación del amor de Dios. ¿Cómo Dios manifestó su amor? Yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios manifestó su amor para con nosotros? ¿Sabe cómo? Enviando a su Hijo a morir en la cruz. Esa es una acción. Envió al sustituto. Y este sustituto no vino obligado como cuando el pueblo de Israel llevaba su cordero y no podía decir nada, no. Este sustituto que es Jesús vino voluntariamente por amor a usted y a mí. O sea, manifestó en acciones su amor. Entonces nosotros como hijos de Dios, al confesar nuestra fe, al hablar de Jesús, lo hablamos con acciones que tienen que ver con el fruto del Espíritu, pero también con buenas obras que son consecuencia de esta manutención de la relación con Dios para que la gente que no conoce de Jesús pueda experimentar, pueda abrazar, pueda llegar a tener esa salvación que usted y yo hemos experimentado y tenemos en este día. Así que la palabra dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. De esta manera, manteniendo y confesando, es la manera como mantenemos firmes, sin fluctuar, nuestra confesión de fe, manteniendo y confesando a través de la predicación de la palabra, de nuestro estilo de vida, ¿sí? Pero también de las buenas obras, que son acciones de los santos, acciones de nosotros para llevar vida a las personas que no conocen de Jesús. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a que reflexionemos y pensemos que yo tengo un acuerdo con Jesús, que yo tengo una responsabilidad, tengo un compromiso de que al tener esta comunión y de la cual yo soy partícipe por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por mí, con este mismo amor voy a tener que tomar la actitud de Pablo cuando dijo, somos deudores al mundo. O sea, tenemos una deuda con el mundo y el compromiso con Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. La pregunta es si usted y yo lo estamos predicando. ¿Le estamos hablando a la gente de Jesús o te quedaste solamente en la manutención? Así que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para cada uno de nosotros en esta mañana, entendiendo que tenemos un año de esperanza, pero esto nos debe llevar a la acción.
este mismo entusiasmo nos debe mantener activos en las buenas obras, ayudándonos, estimulándonos, ¿sí? Fortaleciendo la vida de otros, ¿sí? Animándonos unos a otros. El tiempo se acerca, la gente necesita de Jesús y usted y yo tenemos que mantener firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos y confesemos. Catejo, ¿sí? Y homología, que es este compromiso de confesión, de promesa que tenemos con Dios. Que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque como hijos de Dios, Señor, tenemos la gran responsabilidad de llevar y confesar nuestra fe a aquellos, Señor, que necesitan de esperanza, de amor, que necesitan de consuelo, así como tú lo has dado a cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque en ti está nuestra fortaleza, en ti está, Señor, nuestro refugio, nuestra esperanza. Y yo te pido, Señor, que como iglesia nos avives, que vengas con el poder de tu Espíritu, Señor, y que podamos mantener esta comunión y no perderla por nada del mundo contigo, porque es a través de tu sangre que somos reconciliados contigo para tener una relación de amor, pero tenemos que profesar nuestra fe, tenemos que confesarla, hablarla, que otros la conozcan, porque la gente necesita de tu amor, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus vidas, Señor. Yo sé que tú vas a hacer en cada uno de nosotros estos evangelistas, estas personas que vamos a ir y predicar el evangelio como tú nos lo mandaste, ¿sí? Antes de que ascendieras a los cielos. Gracias. Gracias por tu amor y por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo.